Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Desde Ballesteros Abogados y Asociados, un saludo muy fraternal, muy solidario en estos momentos tan difíciles por los que atraviesa el mundo y los que atraviesa nuestro país en particular. Un saludo muy especial a los trabajadores, a los extrabajadores y obviamente a los empresarios quienes generan riqueza y empleo, que seamos capaces de enfrentar esta pandemia de una manera bastante coherente, bastante unidos. Ese es como uno de los propósitos que tenemos sobre el particular. Quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Alberto Ballesteros Barón, soy abogado, especialista en Derecho a la Seguridad Social de la Universidad de Antioquia. Soy profesor universitario, docente de hace ya varios años, fui concejal de la ciudad de Medellín y venimos trabajando desde hace mucho tiempo como abogados litigantes, asesores de organizaciones sindicales, entre otras, y desde que comenzó este problema pues nos hemos dedicado a analizar la parte jurídica del mismo y es prácticamente lo que queremos exponer a continuación. Este evento tiene un propósito, en primer lugar, bastante explicativo, ilustrativo sobre la situación jurídica y adicionalmente va a ser un evento de alguna manera de reflexión, un evento que va a tener posturas críticas. La metodología que vamos a utilizar en este sentido es una metodología que tiene que ver con lo siguiente. La idea es que ustedes participen desde donde nos están viendo, hagan las preguntas que tienen que ver con lo que estamos abordando. De esa manera vamos a ir dando respuesta. Quiero presentarles a Laura Ballesteros, que es mi punto de apoyo para ir recepcionando precisamente esas preguntas. Es la persona que nos está colaborando en buena medida con la parte de comunicación además, y entonces ella va a decir qué es lo que ustedes están formulando como inquietudes. Un saludo, Laura. Hola, ¿cómo están, doctor? Nos están diciendo que no se está viendo el video, entonces quisiera saber si podemos volver a reiniciarlo para volver a transmitir en vivo. Bueno, vamos a proceder entonces a ello. Bueno, como les decía, la metodología que vamos a utilizar es que en la medida en que yo voy haciendo la presentación, ustedes por la página de Facebook van a hacer las preguntas. Les indicaba que Laura nos va a acompañar recopilando esas preguntas y ella nos va a ir contando cuáles son esas inquietudes. Quiero introducir el tema de la siguiente manera desde una óptica constitucional. Es importante que la ciudadanía entienda las facultades que tiene el gobierno nacional en este momento en que radican. La constitución política del país ha señalado que existen tres estados de excepción, estados en los cuales el gobierno nacional asume funciones que le corresponden regularmente al Congreso de la República. Esos estados son el de la conmoción interior, el de la guerra exterior y el de la emergencia económica, social y ecológica. En este momento es evidente que estamos en este último estado. No hay duda, los presupuestos materiales se dan. La pandemia que estamos padeciendo amerita efectivamente que el gobierno haya utilizado esa medida. Para eso el gobierno invoca el artículo 215 de la Constitución y expide un decreto que es el decreto 417, creo que muchos de ustedes lo han oído en todo este tiempo. Ahí es cuando el presidente se llena de esas facultades. Digamos que esas facultades son tan grandes que el gobierno puede cambiar códigos, puede cambiar leyes, puede imponer impuestos sin duda y efectivamente lo va a hacer al parecer, y puede suprimir impuestos, puede hacer muchas cosas como de hecho ha venido haciendo con distintos decretos que se van produciendo día a día. Aquí también es bueno advertir que la situación es tan cambiante
que es posible que hoy estemos en presencia de una situación y ya mañana cambie jurídicamente porque se salió un decreto. Es posible que en este momento, cuando yo estoy hablando, el gobierno esté firmando y publicando otro decreto, pero la idea es que vamos a dar la información como está en este momento. Esa es como la pretensión inicial. No sé, Laura, si tenemos alguna inquietud de alguien que nos esté siguiendo en este momento. Claro que sí, doctor. Surge una inquietud. ¿Estos decretos tienen algún tipo de control? Y de ser así, ¿quién ejerce este control? Bueno, efectivamente, digamos que a pesar de la situación tan crítica, tan grave, nosotros seguimos en un Estado social de derecho. Y la Constitución, cuando habla de eso de estado de excepción, establece que los distintos órganos ramas del poder público se van a mantener, cada una cumple sus funciones. Lo que ocurre es que el presidente tiene que tomar medidas rápidas que no las podría tomar si esperamos a que el Congreso de la República apruebe una ley, por ejemplo. Esos decretos, que son denominados decretos legislativos, desde el primero y cada uno de los que va expediendo en ejercicio de estas facultades, van a ser controlados por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional hace una revisión inmediata, una revisión oficiosa, y determina si se ajusta o no a la Carta Política. Ese es el control que hace. Hay que advertir que la Corte Constitucional está funcionando en este momento y lo está haciendo por esta misma vía, lo está haciendo virtualmente. Esos decretos que ya se han producido ya tienen un magistrado responsable y esos decretos deben ser también puestos en consideración de la opinión pública por parte de la Corte Constitucional para que cualquier ciudadano, si quiere, participa allí también virtualmente, ya sea avalando, apoyando el decreto o ya sea cuestionando la constitucionalidad. Pero adicionalmente existe el control político que lo ejerce el Congreso de la República. Es de suponer que el Congreso de la República también va a hacer reuniones virtuales. Hasta hoy ha tenido distintos problemas, hay distintos argumentos, algunos de carácter técnico, parece que realmente son más de carácter político, pero el Congreso ejerce un control político. Pero Laura, para que le contemos a la persona que nos hace la pregunta, no hay duda que existe ese control efectivamente. ¿Qué otra inquietud tenemos, Laurita? Bueno, con esas facultades de las que nos estás hablando, ¿se pueden afectar los derechos de los trabajadores? Bueno, la respuesta es contundente y la contundencia es: no se pueden afectar los derechos de los trabajadores. Expresamente, ese artículo constitucional 215 lo dice claramente: el gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo. Esta no es la primera declaratoria de emergencia económica que se ha producido en Colombia. Han producido muchas, recordemos solamente lo del apagón bajo el gobierno de César Gaviria. Eso ha dado lugar a que la Corte Constitucional se haya venido pronunciando reiterativamente y recurrentemente, incluso desde la primera sentencia, la sentencia C02 del año 1994, la Corte reiteró lo que acabamos de señalar y se dice que lo que sí podría ocurrir es que se mejoren, no se desmejoren, sino que se mejoren los derechos de los trabajadores. O sea que el gobierno tiene un límite muy importante allí. Y este es un tema que nos debe ayudar a interpretar todas las situaciones jurídicas que se van a presentar en el campo laboral. Porque el constituyente quiso claramente que en esta etapa los trabajadores no se vieran afectados. Pero adicionalmente hay algo muy importante, y creo que para efectos de los criterios de interpretación que vamos a tener, hay que tenerlo en cuenta. Es que la Organización Internacional del Trabajo, el 18 de marzo, presenta un informe que está siendo acogido por el gobierno nacional. Varios decretos tienen apartes de este informe. En ese informe se invita a todos los gobiernos que tienen que enfrentar con esta pandemia, proteger los trabajadores en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo y sostener los puestos de trabajo y los ingresos. Es un informe que viene recogiendo, reitero, el gobierno en los distintos decretos. Por lo tanto, cuando hagamos interpretaciones jurídicas de esta situación, vamos a tener en cuenta esta particularidad. ¿Y por qué es tan importante eso? Que es también un elemento conceptual para tener en cuenta. Porque
para el gobierno nacional, para la Organización de Naciones Unidas, para la OIT, para todo el mundo. Es importante que enfrentemos la pandemia desde la casa. Es decir, que no salgamos a contaminarnos y a contaminar. ¿Y cómo se logra ese propósito? Ese propósito solamente se logra si las personas tienen lo necesario para poder mercar. Y ahí es donde radica otro elemento material, práctico para la interpretación. Porque si la persona no tiene lo necesario para mercar, las personas van a salir a la calle a buscar la comida. Es algo inevitable, además muy peligroso. Es claro que una persona prefiere salir a la calle arriesgando la infección que quedarse en la casa muriéndose de hambre. Por eso todas estas medidas desde el punto de vista laboral lo que buscan es que los trabajadores no se queden sin recursos. Tengamos en cuenta este elemento para las interpretaciones que a continuación se van a tener que dar. Doctor, por acá nos están haciendo algunas preguntas con casos concretos que podrían vislumbrar un poco más estos conceptos. Dice Sergio Andrés: hola doc, estoy preocupado, resulta que trabajé para una empresa durante 45 días y no me quieren pagar mi prestación de servicios, dizque por el COVID-19, y se excusa que no tiene flujo de caja y van 10 días y no ha recibido el pago Sergio. ¿Qué proceso puede realizar él o qué debe hacer frente a esta situación? Bueno, es bueno señalar que el Ministerio del Trabajo en este punto tiene una función muy importante. El Ministerio del Trabajo ordinariamente vela porque los derechos laborales se cumplan y en este momento con mayor razón tiene que velar porque se cumplan. Digamos que lo que nos cuenta Sergio Andrés desde el punto de vista estrictamente jurídico es absolutamente ilegal. Es ilegal que a un trabajador no le paguen salarios, es ilegal que a un trabajador no le paguen las prestaciones sociales, absolutamente ilegal. Pero hay un problema práctico y real, y yo sé que muchos de los que nos están viendo lo entienden, lo viven, lo están padeciendo, sea como trabajadores o como empleadores, que a la gente le acaba la plata, que si no hay producción no va a haber ingresos, y las empresas grandes de pronto se sostienen algún tiempo, las medianas menos tiempo, las pequeñas de pronto no se sostienen, y ya lo estamos viendo. El caso de Sergio Andrés, eso le está pasando a mucha gente, pero eso no significa que nos tengamos que quedar quietos. El ministerio, vamos a mirar más adelante las normitas que se habla sobre el particular, pero digamos, se activó, el ministerio había decretado, había determinado mediante una resolución que suspendía los términos, pero en atención a la cantidad de quejas que está recibiendo por situaciones parecidas a las que Sergio Andrés plantea, en atención a ello volvió a activar los términos en una resolución que salió el día de ayer para recibir las denuncias y las quejas, porque el ministerio va a velar porque eso se cumpla, por lo menos es lo que se plantea. Hay que enviar esas quejas, esas denuncias a la página web del ministerio, ellos lo están recibiendo, y algo paradójico. El ministerio lo hemos criticado muchísimo, nosotros, los abogados que defendemos trabajadores y también muchos abogados que defienden empresas, porque es un ente muy lento, pero paradójicamente en estos casos ese ministerio está activando mucho, se está moviendo y se está moviendo por esa preocupación. Bueno, pero el problema es si la empresa realmente no tiene recursos. Aquí también es bueno señalar que dentro de esa relación laboral, como se ha planteado y con toda la razón, usted, Sergio Andrés, no tiene la culpa, los trabajadores no tienen la culpa de la situación como está padeciendo, el empleador tampoco tiene la culpa. Ante eso, ¿qué hacer? Yo pienso que la peor opción de una sociedad en este momento es aplicar el postulado de sálvese quien pueda. Eso no puede ser. Por eso necesitamos que el ministerio, que el gobierno nacional sea mucho más eficiente y más activo. ¿Qué es lo que requiere ese empresario? ¿Qué es lo que requieren los empresarios? No solamente créditos, porque con créditos no se soluciona el problema. Lo que requieren son subsidios por el pago de nómina. Ese es un clamor que se está haciendo desde distintas columnas de distintos medios de comunicación. Varios personajes lo hacen porque son conscientes de la realidad. Mientras eso no ocurra, la historia de Andrés va a ser muy repetida. Por eso tenemos que hacer un frente común, empresarios, trabajadores, exigirle al gobierno esas medidas para que realmente
la gente pueda quedarse en la casa y para que esta sociedad salga adelante. Claro que sí. Doctor Hernán Bernal dice, buenas tardes, mi inquietud tiene que ver con la posibilidad de despido sabiendo que tengo 59 años cumplidos y un contrato laboral a 1 año y llevo 7 años en esta modalidad, o puedo optar por la pensión a esta edad. Estoy en un fondo privado. Gracias por atender su inquietud. Bueno, a ver, muchos temas salen de esa pregunta. Digamos que el Código Sustantivo del Trabajo sigue vigente. Edgar es quien nos pregunta, deduzco de la inquietud que tiene un contrato de trabajo a término fijo. Los contratos de trabajo a término fijo pues tienen un periodo definido de duración. El empleador, cuando llega a ese periodo con por lo menos 30 días de antelación, decide si se prorroga o no. Esa facultad no ha cambiado, eso existe pues normativamente, pero aplicar esa facultad del empleador nos va a colocar en ese escenario que no quiere ni el Ministerio del Trabajo, ni Edgar, ni yo, ni nadie, porque va a quedar en la calle. Reiteramos que implica eso, que el Ministerio tiene que activarse para preocuparse realmente en la solución del empleador de Edgar, porque es que ahí sí tenemos que insistir que el Estado tiene la obligación de hacer ello. Simplemente para que tengamos en cuenta que esa lógica la maneja él con sus propios servidores. El Estado expidió un decreto que es el 491, ese decreto dice que ningún servidor público de ninguno de los niveles del Estado puede verse afectado ni en sus ingresos ni en su estabilidad laboral. Tienen que quedarse allí trabajando, ya sea desde la casa, y si no es posible pues no va a trabajar, pero no pueden quedarse sin ingresos, por lo que implicaría esa situación. Lo que estamos esperando es que el Ministerio efectivamente se active. Mientras tanto, Edgar, teóricamente el Ministerio le podría dar por terminado, el empleador le podría dar por terminado el vínculo laboral, en teoría. Yo lo que sugiero es que siempre activemos el Ministerio. En esos casos, para que haya tanta presión que obligue realmente al Ministerio a tomar esas medidas, el Ministerio el día de hoy en RCN planteaba lo siguiente. Él decía que esperaba que mañana firmara el ministro de Hacienda un decreto que va a enfrentar supuestamente la situación de las pequeñas y medianas empresas. Estamos a la expectativa de que eso ocurra para ver si es tan eficaz como todos deseáramos. Yo pienso que a algunos empleadores, los invito, demos un compás de espera mientras se toman esas medidas, pero no quedándonos de brazos cruzados, sino presionando al gobierno para que las medidas sean eficaces. Hay que estar atentos a ello. Y otra cosa, yo creo, y es una teoría que he venido manejando desde que he empezado este estudio, que en este momento, por razones de salud pública, teniendo en cuenta el interés general, teniendo en cuenta el mensaje de la OIT, teniendo en cuenta el contenido especialmente de la parte emotiva de los decretos que tienen que ver con el trabajo que ha expedido el gobierno nacional, tenemos que hablar y pensar en una verdadera estabilidad absoluta refreshada para todos los trabajadores. Una tesis que seguramente va a tener mucha resistencia en este momento y especialmente por defensores de empleadores y por empleadores. Pero yo creo que el tema no es estrictamente laboral, sino es un tema de salud pública, es un tema de la defensa de la vida, no solamente de ese trabajador y su familia, sino de todos nosotros. Dejo esa inquietud, sé que muchos juristas nos están viendo y espero que reflexionemos sobre ese punto. Bueno, nos comenta Juan Fernando Rojas. Pero perdón ahorita un segundo porque se me va una idea que quería plantear. Así como está funcionando el Ministerio del Trabajo en este momento, también es posible que las tutelas se presentan vía electrónica. En nuestra página vamos a colgar pues los distintos correos electrónicos dependiendo de la región donde podrá presentar una tutela. La persona que sea desvinculada, yo creo que tendrá que presentar esa tutela y ya viene un buen reto para un juez ver cómo en estas circunstancias es capaz de decir que no se afectan derechos fundamentales a una persona que la dejan en la calle, que va a quedar sin plata con un futuro bastante incierto. Es algo interesante, pero además el tema no es contra ese empresario, yo insisto en ello, el tema es que exijámosle al gobierno nacional tome las medidas que sean eficaces, así como se ha apoyado a los estratos 1, 2 y 3, con medidas muy eficaces en algunos casos.
también necesitamos que la clase media, que los trabajadores que siempre han hecho aportes al sistema de seguridad social, que los empleadores que están al día con todos esos sistemas, tengan esos subsidios del Estado, no simples créditos que se convierten en algo impagable. Bueno, claro que sí, doctor. Juan Fernando Rojas nos comenta que Fabricato adelantó vacaciones colectivas. Usted argumenta que esto no se puede hacer. ¿Un trabajador cómo puede reclamar ante esto? Bueno, a ver, el tema de las vacaciones es un tema que ha generado muchas dudas. Digamos que las vacaciones hacen parte de los descansos necesarios que consagra la Carta Política en el artículo 53. El artículo 53 de la Constitución consagra los derechos mínimos de los trabajadores. Son los principios mínimos, es lo mínimo que tiene que respetar, no se puede afectar. Esa norma ha permitido a la Corte Constitucional señalar que las vacaciones son un derecho fundamental. Si es un derecho fundamental, no se puede afectar. Y ya decíamos que, según el artículo 215 de la Constitución, mediante los decretos no es posible afectar los derechos sociales de los trabajadores. Entonces, digamos que las vacaciones tienen una característica. ¿Qué pasó con ese decreto? El decreto es un decreto muy particular. Es el decreto 488, señala que se permite que hayan vacaciones anticipadas colectivas o acumuladas con un preaviso de un día. O sea, el empleador de un día para otro le dice: mañana ustedes van a tener vacaciones colectivas, que es seguramente lo que ocurrió en el caso de Fabricato. El decreto utiliza tres expresiones: vacaciones anticipadas, vacaciones colectivas y vacaciones acumuladas. Esas tres expresiones apuntan a situaciones que son diferentes. Las anticipadas es para una persona que no ha pasado el año, no ha causado las vacaciones, se las anticipan. Eso ha existido siempre. Una empresa que tiene vacaciones colectivas en el mes de diciembre, por ejemplo, un trabajador ingresa en el mes de noviembre y la empresa le tiene que dar las vacaciones anticipadas a esa persona. Ese es un ejemplo de unas vacaciones anticipadas que se han dado en tiempos de normalidad. Vacaciones colectivas, pues como su nombre lo indica, son vacaciones que sea un grupo muy numeroso de personas, varios trabajadores, todos o parte, o la parte más importante, como se quiera, pero también es otra situación que en tiempos de normalidad hacen muchas empresas. Muchas empresas en el mes de diciembre, desde el 24 de diciembre hasta el 15 de enero, por ejemplo, no tienen mucha actividad y por lo tanto aprovechan para dar esas vacaciones colectivas. Las vacaciones que hemos mencionado no están reguladas en la ley, pero es una práctica y la doctrina lo recoge, los jueces la han aceptado sin ningún problema. Y el otro que menciona el decreto son las vacaciones acumuladas de personas que no disfrutaron en su momento todas las vacaciones, van guardando las vacaciones. Esa es la otra situación. Digamos que ese hecho de que se regulen ese tipo de vacaciones no tiene ningún reparo, no tiene ningún problema. ¿Dónde radica el problema? El problema radica en lo que ha interpretado la jurisprudencia, especialmente la Corte Constitucional, lo que creemos los que escribimos sobre esto, estudiamos sobre eso, los profesores universitarios, es que las vacaciones tienen un propósito, y es que el trabajador descanse durante un periodo de tiempo, que si quiere se queda en su casa, si quiere se va a pasear, si quiere se dedica a leer, si quiere se recrea como lo considere pertinente. O sea, es un derecho a disfrutar un periodo de tiempo. Y eso que se ha entendido así siempre tiene además una base normativa. Existe un artículo que es el artículo 188 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala que si alguien está disfrutando las vacaciones y existe alguna circunstancia que impide que continúen, se suspenden las vacaciones, se interrumpen las vacaciones y cuando desaparezca la circunstancia tendría el derecho a revivirlas. O sea, desde ese punto de vista pienso que ese decreto violenta la Constitución porque está desmejorando la situación de los trabajadores. Ahora, me preguntan reiterativamente, ¿entonces es legal o es ilegal que me den las vacaciones en este momento? Pues existe el decreto, un decreto con fuerza de ley, por lo tanto en este momento es legal. Ese empleador está facultado por el Ministerio del Trabajo. Lo que cambia realmente el tiempo es importante para el ministerio, porque es que fíjense, y recuerdo la lógica del ministerio. El ministerio quiere que esos trabajadores queden en su casita, pero con plata.
Y aquí lo lograrían, usted se va a vacaciones, va a disfrutarlas y va a tener un pago anticipado de las mismas, por lo tanto va a poder mercar. Se cumple el propósito del ministerio. Yo estoy convencido que al ministerio no le interesa mucho si eso es constitucional o no, porque le interesa es en esta coyuntura superar el problema de la mejor forma. Pero ya les advertía que la Corte Constitucional va a revisar, tiene que revisar todos estos decretos, y un aspecto importante es este precisamente. En nuestro caso, en nuestra oficina, estamos estudiando la participación ante la Corte Constitucional, solicitando que eso se declare inexequible, porque creemos que esa no es la finalidad constitucional de la norma, además tiene amparo en un convenio internacional. Por lo tanto, creemos que muy probablemente la Corte Constitucional va a acoger esta tesis. Ahora, ¿y qué pasará si en 3-4 meses sale el fallo de la Corte y la gente ya disfrutó su periodo, tuvo su periodo de vacaciones sin disfrutarla? Pues yo pienso que la conclusión obvia en ese momento, cuando esperemos que ya esté superado el problema de la pandemia, es que estos trabajadores que se fueron a su casa realmente no fueron a disfrutar las vacaciones, sino están en una figura que consagra el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, que es salario sin prestación de servicios. Dice esa norma que cuando el empleador, por su culpa, impide que se preste el servicio, o cuando es por su disposición, el trabajador tendrá derecho a salario. Si eso es lo que se aplica, estoy hablando de ese futuro, si eso es lo que se aplica, pues seguramente ya el trabajador volverá a obtener la posibilidad en ese momento ya sí de disfrutar las vacaciones. Esa es mi expectativa en este momento frente a ello. Yo en este caso sí no sugiero que se haga parte en el Ministerio del Trabajo todavía, porque precisamente es una norma que produjo el mismo ministerio, es una norma frente a la cual el ministerio está comprometido, por lo tanto no creo que tenga ninguna vocación de éxito esa situación. Entonces la expectativa es esa, simplemente a quienes están interesados en ello, quienes les gusta participar en este tipo de acciones, la Corte Constitucional en su página web está señalando los espacios para hacerlo. Desde que nos den el traslado para ello tenemos 5 días para que participemos. Quien quiera defender la norma lo puede hacer por esa vía, quien no tenga, quien considere que debe ser atacada, cuestionada, también lo puede hacer. Hago esa invitación respetuosamente para que por lo menos en esta época de aislamiento y de encierro encontremos algunas actividades que creamos útiles en beneficio pues, de una salida razonable. Doctor, respecto a este tema de las vacaciones, entonces, si me remiten a vacaciones y no me las pagan anticipadamente, ¿qué sucedería? Bueno, yo he entendido de la norma, por lo menos la interpretación, acogiendo pues las lógicas de la Corte Constitucional, que uno sale a vacaciones para disfrutarlas, y la manera de disfrutarlas es sale con plata. Si se está dando ese problema, que sé que hay empresas que lo están haciendo, ya me han colocado la denuncia, inmediatamente lo que estamos haciendo desde la oficina es remitir una queja, una denuncia ante el Ministerio del Trabajo, para que el Ministerio se active, cite a la empresa, la reclame y trate de poner los correctivos del caso. Obviamente eso implica pues el debido proceso, pero creo que el Ministerio en ese sentido está siendo bastante claro, y precisamente por eso produjo la resolución a la cual hemos hecho referencia anteriormente. Bueno, nos habla Mauricio Pinzón, dice que él es empresario. ¿Se puede negociar con los trabajadores para pagar un porcentaje del salario mientras pasa la coyuntura y después reconocer ese saldo que quedó pendiente más adelante? Bueno, esa es una pregunta bien importante, bien interesante, un poco complicada, pero bueno, quiero ubicar primero el marco legal. ¿Qué es lo que nos dice la ley? La ley parte de la base que los derechos laborales son irrenunciables, y esa ley está amparada en la Carta Política del 91, especialmente en el artículo que ya he mencionado varias veces, que es el artículo 53. Sin embargo, la ley acoge algo que los juristas hemos llamado la teoría de la imprevisión, y consiste en que si aparecen situaciones nuevas, distintas a las que existían al momento de celebrar el contrato o firmar una convención colectiva, porque la ley hace referencia a esos dos instrumentos, cuando se presentan esas graves e imprevisibles circunstancias, es posible que las partes se pongan de acuerdo para modificarlas. Obviamente estaríamos haciendo modificaciones para desmejorar condiciones.
Eso es claro normativamente. Yo voy a leer, voy a recordar la norma como lo dice. Es igual la norma cuando menciona el tema del contrato de trabajo a cuando menciona la convención colectiva. Simplemente cambia pues el instrumento. Dice que esos instrumentos son revisables cuando sobrevienen imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Permite entonces un acuerdo entre las partes. Entonces, digamos que en principio sí, aunque quiero dejar la otra parte de la respuesta para darla inmediatamente después de que haga el siguiente comentario. Pero el comentario es que tiene que haber un acuerdo. El acuerdo implica una voluntad libre y espontánea de las dos partes. Esa voluntad es compleja, pero digamos que si existe ese acuerdo, sin duda, hasta ahí llega el tema. El problema es cuando no existe el acuerdo, porque cuando no existe el acuerdo, dice el artículo 50 y el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo, que el juez va a decidir sobre la existencia de esas alteraciones, lo cual va a generar pues muchos inconvenientes prácticos. Lo primero es cuando decide eso. Un proceso ordinario laboral se demora entre año y medio, 3 años. Y en estas circunstancias que no están haciendo audiencias, pues va a ser mucho más demorado. O sea que esa no es una alternativa del empleador. Si no hay acuerdo, hasta ahí llegó la posibilidad. Ahora viene la otra inquietud, que es la que quería plantearlas. ¿Qué es lo que se puede acordar? Porque yo sí creo que, partiendo de la base de que el Estado Social de Derecho sigue, de que el esquema es que los derechos de los trabajadores no se pueden desmejorar, yo diría que no es posible rebajar el salario, rebajarlo a secas, o dejar de pagar prestaciones sociales o aporte a la seguridad social. Esa es mi visión. Pero como entiendo la pregunta, que es una pregunta interesante, de alguna manera lo que le está diciendo el empleador, y además invito a que tengamos presente esas alternativas. Él le está diciendo a sus trabajadores: vea, yo quiero pagarles lo que les corresponde. Venga, entre todos, ayudémonos. Yo le pago menos del salario, pero usted no lo va a perder. Usted lo va a recuperar posteriormente. O sea, no le está diciendo regáleme el salario o deje de recibir el salario definitivamente. Esa es una alternativa, porque en la gran mayoría de casos estoy viendo que el empleador le dice: sea solidario conmigo, rebajemos el salario, rebajemos prestaciones, rebajemos beneficios convencionales, pero no los va a recuperar posteriormente. Yo pienso que si la situación es como la plantea Mauricio Pinzón, es así como lo entendí, me parece que es perfectamente aceptable en estas condiciones, porque en esos casos ese trabajador no está renunciando al salario, simplemente casi que le está prestando ese valor al empleador. Es que fíjese que aquí esto siempre me ha hecho reflexionar sobre lo siguiente: a veces la sociedad aplaude a los bancos. Cuando el banco dice: no, yo voy a dejar de exigirle a usted que me paguen estos 3 meses. El banco no está renunciando a nada, simplemente dice: yo dejo que usted se desahogue. Algo parecido podría ser el trabajador. No pierda el derecho, simplemente permita que más adelante esas cargas sean compensadas efectivamente, pero no tiene por qué perderse. Esa alternativa, Mauricio, me parece que es acertada. Claro. Oscar Torres dice: ¿qué podemos hacer si la empresa nos envía a una licencia no remunerada por mutuo acuerdo? El Ministerio de Trabajo no ha ayudado mucho en ese tema. Bueno, la última parte de la pregunta, no sé ellos qué han hecho ante el Ministerio para que ayude o no, pero de todas maneras, digamos que ese tema ha sido tocado de manera recurrente por el Ministerio. Pero para dar la respuesta concreta, yo quisiera que entendiéramos qué significan esas licencias no remuneradas. Primero, hay una norma del Código Sustantivo del Trabajo que viene desde mediados del siglo pasado. Es una norma que habla de la suspensión del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo es una figura mediante la cual temporalmente, transitoriamente, un trabajador deja de prestar el servicio y el empleador deja de pagar el salario. Esa es la idea. No se termina el contrato, y diferenciémoslo, porque a veces en el argot popular veo que se hace una equiparación al término, pero una cosa es la suspensión y otra cosa es la terminación del contrato. El
El artículo 51 del código menciona varias causas de suspensión del contrato. Una de ellas es la licencia no remunerada. Y de hecho hay muchas empresas que están exigiendo a los trabajadores firmar licencias no remuneradas. O sea, le están diciendo al trabajador, venga, acordemos usted y yo que yo no le voy a pagar el salario. Esa es la licencia no remunerada. Eso ha preocupado mucho al Ministerio del Trabajo. Hay casos impresionantes, el caso de una empresa como Avianca citó a los pilotos y les dice, venga, firmemos la licencia no remunerada. Alguien dirá, bueno, pero es que normalmente los pilotos tienen capacidad de ingresos, capacidad de ahorro, bueno, digamos que dejemos esa situación a un lado. Pero viene el tema de aquellos trabajadores que no ganan mucho, que ganan un salario mínimo, 2 salarios mínimos, y le están diciendo, venga, acépteme la licencia no remunerada. ¿Y qué pasa si no la acepto? Dirá el trabajador, el empleador le dice, me tocará echarlo. Entonces la situación para el trabajador es muy complicada y se ven obligados a aceptar ese acuerdo que suspende el contrato de trabajo, un acuerdo para no recibir salario. El Ministerio del Trabajo estaba muy preocupado por eso y por eso produjo una circular muy cuestionada por ciertos sectores de empresarios, que es la circular número 27, una circular en la cual invoca una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia C-930 del año 2009, en la que la Corte, en uno de sus apartes, señala que en situaciones tan críticas, el que menos se ve afectado en esta situación debiera ser el trabajador. En otras palabras, que el riesgo lo debería asumir el empleador. Obviamente, esta sentencia está hablando en tiempos de normalidad, pero el Ministerio se fundamenta en ello. Adicionalmente señala que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, se remite al artículo 25 de la Constitución Política del país y menciona igualmente otros de los principios mínimos que debe tener el trabajador, que es la remuneración mínima vital y móvil, lo cual se estaría afectando si el empleador obliga al trabajador a solicitar acceder a esas licencias no remuneradas. Dice el Ministerio que las licencias no remuneradas deben surgir de la voluntad del trabajador, casi que es quien debe hacer la petición. ¿En qué caso ocurrirá eso? Hay muchos casos en los cuales una persona quiere hacer un viaje largo y no tiene vacaciones. Le dice al empleador, deme el resto de tiempo que requiero mediante una licencia no remunerada. Eso es un ejemplo. Ejemplos que he conocido. Un trabajador que quiere explorar en otra empresa a ver si le llama la atención un trabajo que le están ofreciendo, pero no quiere arriesgar el trabajo que tiene. Se va a esa empresa, participa en esa licencia no remunerada, hace el ejercicio laboral y ya tomará la determinación. Pero fíjese que siempre se origina en la voluntad del trabajador. El Ministerio del Trabajo además dice que de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución, las empresas tienen una responsabilidad social. Por eso el Ministerio se preocupa de que se esté obligando a los trabajadores a firmar ello. Algunos empresarios dicen, pero es que ¿por qué están presumiendo que fue obligado? Yo realmente creo que aquí sí es necesario ser realistas, acudir a lo que los abogados llamamos las reglas de la sana crítica. Yo no creo que en este momento un trabajador voluntariamente, realmente, le diga a un empleador, yo quiero que usted no me pague el salario. Tendría que ser una persona que tiene muchos ahorros, que tiene mucha capacidad, pero la mayoría de trabajadores no. Y esas reglas de la sana crítica son las que tienen que imperar. Esa es la preocupación que manifiesta el Ministerio del Trabajo. Ahora bien, viene la otra postura, la del empleador. Si no estoy produciendo, ¿cómo voy a pagar? Y aquí es donde vuelve mi invitación. Démonos la mano. Enfrentemos esa situación conjuntamente frente al gobierno nacional. Ese es el reto que tenemos. El gobierno, se supone, tiene recursos bastante importantes. El ministerio hablaba de 25 billones de pesos y eso que no se ha acudido a unos recursos también posibles, como son los recursos del sector financiero. Pero el gobierno manifestó, en uno de los decretos lo dice, tiene activos suficientes para poder asumir este problema sin tener que acudir a la deuda externa. O sea que todavía estamos a tiempo de evitar una mayor catástrofe, porque estos licenciamientos mandan a la gente a la casa sin plata, o sea, no la mandan a la casa. Esto va a generar pues lo que estamos viendo a veces hoy todavía esporádicamente
es gente en la calle saliendo a ver cómo consigue algo, gente que se está juntando en bandas para ir a negocios, a almacenes, a ver cómo lo saquean. La situación, si no se toma medidas serias, responsables, rápidas, eso no va a ser esporádico ni excepcional, sino va a ser lo común, y el llamado es a que evitemos que eso efectivamente se produzca. Laura. En cuanto al trabajo doméstico, nos hacen una pregunta de si la empleada doméstica no se puede transportar para cumplir con el servicio, ¿se le debe seguir pagando a esta? ¿Cómo sería este trato pues que hay que tener con las empleadas domésticas? Sí, ese es un tema que casi todos padecemos, muy complejo, porque estamos hablando normalmente, yo diría que en el 99.9% o el 100% de estas trabajadoras o trabajadores, personas que lo que reciben es para comer. O sea, si usted le quita esa suma de dinero, esa persona y esa familia no van a comer. Es lo que ocurre normalmente. Por lo tanto, es casi que inhumano pensar en suspender los contratos de trabajo así legalmente sea viable, porque es que aquí aparece otra de las causales de suspensión del contrato, que es la fuerza mayor y el caso fortuito, aunque quiero referirme específicamente más adelante a ello. Yo lo que creo es que las medidas que debe tomar el gobierno nacional, una de ellas tiene que enfocarse precisamente en esa empleada del servicio doméstico, la cual ya tiene una regulación a nivel de convenio de la OIT, lo cual significa que necesariamente debe haber una protección especial, y esa protección, sigo insistiendo, tendría que ver con los subsidios. Hoy el gobierno hace referencia a algunas situaciones que ha planteado ya en decretos. Una es que si el trabajador queda cesante efectivamente, pues va a recibir las cesantías, pero además si ha estado en una caja de compensación, va a tener derecho al subsidio de desempleo, va a tener derecho a un pago equivalente a 2 salarios mínimos durante 3 meses, lo cual equivale a 585.000 pesos mensuales. Los requisitos son que la persona haya estado en una caja de compensación un año continuo o discontinuo dentro de los 3 últimos meses, que sus ingresos sean inferiores a 4 veces el salario mínimo. En ese sentido lo ha planteado el decreto 488 y hay ya una resolución del ministerio que reglamenta este tema. Ese es, digamos, que el argumento que tiene hoy el gobierno frente a ese grupo poblacional, requisito que haya estado efectivamente en la caja de compensación, o sea que sea un trabajo relativamente formal. La otra situación, y antes de seguir con la otra situación, obviamente se supone, partimos de la base que esa empleada del servicio doméstico es formalizada, porque si no es formalizada, pues la situación ya es muy compleja porque no va a tener derecho a estos beneficios. Obviamente deben haber muchas empleadas del servicio doméstico que no son formalizadas. Pero el otro beneficio tiene que ver con la posibilidad del retiro de cesantías anticipadas, que es como el gobierno enfrenta el tema. Esa es otra situación que a mí me parece que es de dudosa constitucionalidad, porque le está diciendo al trabajador: usted enfrente el riesgo, la crisis con su propia platica. Tengamos presente que las cesantías han estado destinadas a vivienda, han estado destinadas a educación, no para cualquier cosa. El gobierno en ese decreto 488 señaló que el trabajador puede retirar cesantías anticipadas. Los requisitos son, primero, que haya tenido alguna disminución de sus ingresos. ¿Y por qué podrían disminuir sus ingresos? Primero, porque el contrato de trabajo se le suspendió. Obviamente tenía un salario mínimo y ya no tiene nada. O sea, hay una disminución. Otra, porque se ha modificado, por ejemplo, la jornada de trabajo. Trabajaba jornadas extraordinarias, ya sigue trabajando la jornada ordinaria, por lo tanto se le disminuyó. La ley dice o el decreto dice que el empleador da una certificación donde conste cuál fue la disminución, y el fondo respectivo de cesantías, que tiene que ser un fondo privado, ese fondo le va a pagar cada mes el valor equivalente a la diferencia que deja de recibir, o sea, lo que perdió. Si un trabajador ganaba 1,5 millones de pesos y por el cambio de la jornada de trabajo sigue ganando 1 millón de pesos, el fondo cada mes le pagaría 500.000 pesos, obviamente hasta cuando le alcance la plata que tiene en el fondo. No va a salir ningún recurso adicional del fondo. Esa es la situación que el gobierno muestra como enfrentando ese tema, y en la inquietud que está formulando, teóricamente cabría esto siempre y cuando se cumplan esos presupuestos. Bueno,
Siguiendo entonces con la línea de la protección al cesante, doctor. Sí. Hay una pregunta de Damián Velasco que dice: tengo una duda con respecto al subsidio de protección al cesante en esta emergencia. Resulta que no es claro si solo aplica para los que perdieron el trabajo en la crisis o para los que hace días no tienen empleo desde antes de esta. Damián, efectivamente el decreto no es claro en ese sentido. Pero ya yo le doy la interpretación. Yo pienso que ese decreto se refiere a las personas que pierden el empleo en este momento. Esa es mi interpretación, porque yo la ligo a la razón de ser de ese decreto. Tengamos en cuenta que el decreto, que es el 488, tiene una reglamentación. Esa reglamentación, que es la resolución 853, establece unas restricciones que no trae el decreto, lo cual será motivo ya no de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, sino de ilegalidad ante el Consejo de Estado. Igualmente hago una invitación a los estudiosos de Derecho y que les gusta tanto acudir a estas cortes para que se haga la reflexión, porque obviamente una resolución no puede estar por encima del decreto. Y la primera restricción que yo percibo es que señala que estos beneficios van hasta donde haya disponibilidad de recursos de la caja. Hoy el ministro del Trabajo y la presidenta Socajas, creo que es, ella sí aclaraba: tengan en cuenta que estamos hablando de plata de las cajas de compensación, no es plata del presupuesto, por lo tanto hay un límite. Ese límite no lo mencionaba pues el decreto. Pareciera razonable lo que plantea ella, pero no está en el decreto. Y adicionalmente restringe a los pensionados expresamente, restricción que tampoco trae el decreto, aunque pareciera ser razonable, y también dice en qué casos se pierde ello. Pero reitero que para mí se estableció ese beneficio precisamente para una persona que sea desvinculada en este momento, en esta etapa, no antes. Bueno, Caris nos dice que su nombre es realmente Carolina Vargas. Quisiera preguntar específicamente si es viable suspender por fuerza mayor y caso fortuito el contrato a término fijo de una persona en este embarazo, teniendo en cuenta las resoluciones que han restringido la apertura de ciertas actividades comerciales como bares, casinos, etc. Bueno, hablamos de otra de las causas de suspensión del contrato de trabajo, que tiene que ver con la fuerza mayor o caso fortuito. Varias precisiones, porque este tema también ha generado y va a generar toda la discusión, no solamente ahora, no solamente durante la emergencia, sea que se extienda o no, sino va a ser motivo de mucha discusión. Después van a venir los pleitos, van a venir todas las situaciones que normalmente en esta situación se producen. Esa causal está consagrada en el numeral primero, que llama fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida la ejecución del contrato. Yo he hecho una revisión de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia desde hace mucho tiempo. Afortunadamente, para efectos del ejercicio no son tantas, pero sí hay varias, donde la Corte es muy reacia a aceptar que por cualquier razón se pueda invocar esta causal. Y creo que es muy entendible la postura de la Corte, porque la idea es que el contrato se mantenga en normalidad o en época de no normalidad. Entonces, digamos que es reacia la Corte, y en ese sentido también se ha pronunciado el Ministerio del Trabajo, y el Ministerio parte de algo, y lo comparto. La pandemia per se, por sí sola, no genera fuerza mayor o caso fortuito. O sea, no quiere decir que mañana todos los contratos se puedan suspender por esa razón. Tan cierto es eso que hay gente que está trabajando. O sea, no necesariamente se impide la ejecución del contrato de trabajo, y hay que ver en cada caso qué imposibilidad hay para ello. El Ministerio ha planteado la necesidad de buscar otras alternativas: trabajo en casa, el teletrabajo famoso, muchas alternativas. Inclusive al sector público le está diciendo: usted, servidor público que tiene unas funciones detalladas en la ley, si no es posible hacerlo por computador,
trabajo en casa, lo va a hacer otras funciones distintas. Está autorizando inclusive para hacer esa modificación que desde el punto de vista constitucional y legal parecería que es algo imposible. Entonces hay bastante resistencia para ello. El Ministerio del Trabajo se resiste a aceptar que la fuerza mayor o caso fortuito realmente sea una causal. Pero bueno, aquí seguirá la discusión. Alguien considerará, vea, en este caso particular sí, no sé cuál es el caso de Damaris concretamente, pero alguien dirá que sí. El artículo 67 de la Ley 50 del 90 señala expresamente que para efectos de la fuerza mayor o caso fortuito, para que sea invocada como causa de suspensión del contrato, tiene que haber no una autorización del ministerio, pero sí una verificación de que se presenta esa circunstancia. O sea, yo lo que creo que es que un empleador en esta situación tendrá que pedirle la verificación al Ministerio del Trabajo. ¿Qué pasa si omite ese trámite? Creo que debemos entender que nos encontramos en presencia de ese artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, salarios sin prestación del servicio, porque por disposición del empleador lo establece. Pero en el caso suyo, Damaris, hay una particularidad, y es el estado de embarazo. Si bien la ley no ha regulado este caso específicamente para usted, pienso que aquí aparecen unos principios y valores constitucionales que están por encima de la ley, de los decretos que se están produciendo. Son valores consagrados constitucionalmente. Yo sugiero que en ese caso se acuda a la acción de tutela, que como les decía anteriormente, hoy se puede interponer vía electrónica. Bueno, ¿qué pasa, doctor, con los servidores públicos? Por ejemplo, hay una pregunta de Amanda Elizabeth que dice: ¿los empleados de libre nombramiento y remoción pueden ser retirados por cambio de administración en estos momentos por la pandemia? Bueno, interesante la pregunta por el tema que menciona libre nombramiento y remoción. Digamos que los servidores públicos son una categoría de personas que tienen vínculo laboral con el Estado. De manera genérica se han clasificado en dos grandes grupos para efectos laborales. Unos son trabajadores oficiales que tienen contrato de trabajo, otros son empleados públicos que no tienen contrato de trabajo, son nombrados mediante una resolución, son posesionados e inmediatamente opera lo que se llama el imperio de la ley sobre ellos. Esos servidores públicos pueden ser empleados públicos de carrera, empleados públicos de libre nombramiento y remoción. Normalmente el de libre nombramiento y remoción es la persona que es cercana a la definición de políticas del nominador. Por eso hay libertad para nombrarlo y para retirarlo. Sin embargo, yo creo que en este momento esa potestad está absolutamente restringida. Creo que el mensaje que da el decreto 491, que aspira a que se mantenga el servicio público, la continuidad del servicio público plenamente, que dice que incluso los contratistas del Estado no pueden ser suspendidos ni afectados, que las empresas que tienen contrato de prestación de servicios para temas tales como aseo, vigilancia con el Estado, no pueden ser suspendidos sus contratos. De esta manera, a esos particulares que por esas empresas prestan el servicio, se le está garantizando también la estabilidad. Creo que está mandando un mensaje en el cual se dice que es imposible remover a esas personas temporalmente, por lo menos mientras dura la emergencia. Teóricamente son 30 días, en el mes de abril desaparece esta primera etapa, pero creo que es coherente con ese mensaje y esa aspiración. Adicionalmente, no se entendería cómo en este momento estemos removiendo esos cargos de la administración, cuando lo que todos los administradores de cualquier nivel requieren es tener todo el equipo trabajando intensamente. Por eso incluso el mismo decreto 491 hizo referencia a los gerentes de las empresas sociales del Estado, dejando cierta discrecionalidad a los alcaldes o gobernadores para que nombraran ya el reemplazo que por ley han tenido estas personas. Pero para mí la respuesta es: yo considero que existe esa estabilidad incluso para esas personas por las particularidades del decreto y el momento en el cual se produce. Doctor, tenemos otro ejemplo más que nos allegan. Es la empresa Masa, contratista del Cerrejón, envió a vacaciones colectivas a sus trabajadores y posteriormente les envió una carta de suspensión de contrato diferida a la terminación de las vacaciones.
¿Qué acciones se podrían emprender en este caso, por ejemplo? Bueno, ese caso de la empresa Masa no es exclusivo de la empresa Masa, desafortunadamente. Tenemos otras empresas, cada una con sus particularidades. En la oficina nuestra asesoramos varias organizaciones sindicales de algunas de esas empresas donde están aplicando efectivamente eso. Están diciendo al trabajador, usted disfrute las vacaciones, incluso en algunos casos no le está pagando las vacaciones, y cuando lleguen se va a suspender el contrato de trabajo. Esa es la situación particular que creo hay que denunciar ante el Ministerio del Trabajo. Esa es la situación que en mi criterio también hay que motivar una acción de tutela. Necesitamos que la justicia se active en ese sentido, porque de esa manera yo creo que cada elemento de estos va a generar esa presión tan importante para que el gobierno nacional realmente tome esas medidas eficaces. Si no, con toda seguridad se le va a ir de las manos ese tema. Yo me imagino a estos pobres trabajadores de Masa, ¿qué van a hacer? Esos trabajadores, ¿de qué van a vivir? Y nadie se queda muriéndose de hambre en la casa encerrado. Eso sí, pensemos todos esa situación, y espero que el gobierno sí sea capaz de responder. Obviamente hay que entender que hay muchos afanes distintos. Ha venido respondiendo lentamente, pero yo diría que organizadamente. El grupo que sigue necesariamente es el grupo de estos trabajadores, el grupo de estas empresas. Eso es lo que estamos a la expectativa. Exigámosle eso al ministro. Claro que sí. Respecto a los sindicatos, tenemos otra pregunta que nos hace alusión al tema. Con el fin de garantizar la negociación colectiva, ¿qué hacer si los estatutos sindicales no establecen asambleas virtuales y no se puede realizar presencialmente? ¿Cómo se podría hacer en este caso? Pero bueno, yo asumo, no sé si estamos hablando de la revisión de la convención o de una negociación. Si es la revisión, digamos que liguemos la respuesta al nuevo tema. Un sindicato ha presentado un pliego de peticiones, o va a presentar un pliego de peticiones. La pregunta vamos a concentrarla allí para ver cuál sería la hipótesis de respuesta. La inquietud es, no nos podemos reunir en asamblea. Tenemos una asamblea presencial. Me voy a inventar un número de trabajadores. Son 300 trabajadores los de un sindicato. Se va a vencer la convención colectiva, requieren aprobar el pliego de peticiones en esa asamblea. Como no se pueden juntar, no podrían tomar la decisión de aprobar un pliego de peticiones. Recordemos que por ley los pliegos de peticiones necesariamente tienen que ser aprobados en Asamblea General, y la Asamblea General normalmente está regulada en los estatutos sindicales, y en los estatutos sindicales que comenta la persona que formula la inquietud no aparece la opción de hacerla virtualmente. Pues yo pienso que en este momento existe una situación tan excepcional que yo aplicaría analógicamente las normas que se han establecido en esos decretos, porque alguna salida tiene que darse, y esa salida necesariamente sería la virtualidad. Lo importante es que ese mecanismo que se llegue a utilizar sea un mecanismo bastante transparente, bastante claro, que a veces tecnológicamente no es posible, pero yo pienso que en estas circunstancias tan especiales necesariamente una asamblea en ese sentido tendría que ser válida, en la medida en que efectivamente cumplieran los requisitos de verificar el quórum exactamente, claramente, y pues digamos que la tecnología ayuda a veces nos falla. De todas maneras, creo que esa sí es una opción, y yo diría que analógicamente tendríamos que acudir a ello, porque de lo contrario sería imposible hacer una asamblea, y creo que esa no puede ser la interpretación jurídica en estas circunstancias. Finalmente, y para concluir, ¿considera que las medidas son suficientes y qué se espera de esta situación a futuro? Bueno, a ver, yo realmente pienso que las medidas que ha venido adoptando el gobierno, especialmente en este grupo de trabajadores formales, han sido muy tímidas, y desafortunadamente soy pesimista a corto plazo. Yo creo que tiene que haber una línea, una cuenta especial que sea viable para subsidiar a las empresas a fin de garantizar el pago de las nóminas. Y es un subsidio, no un crédito, porque de lo contrario va a ser muy difícil hacerlo. Eso implicaría, obviamente, un decreto con fuerza de ley,
determinar claramente cuáles son los recursos de dónde se van a tomar. El Fondo Nacional de Garantías tiene en este momento unos recursos importantes, se han hecho una serie de movimientos presupuestales en entidades estatales con un capital bastante importante, o sea que digamos que eventualmente a corto plazo existiría esa posibilidad, pero además esa garantía o esos subsidios necesariamente tienen que ser otorgados de una manera muy cuidadosa, porque es que tiene que ser para empresas que no afectan a los trabajadores, porque si el gobierno nacional no toma esa precaución, veríamos que hay empresas que afectan a los trabajadores suspendiéndolos por un lado y de otra parte recibiendo subsidios o recursos. En eso hay que tener mucho cuidado. Y adicionalmente lo otro, para que lo reflexione el gobierno nacional, para que lo sigamos reflexionando, es que creo que estamos en presencia de una obligación de interpretar que las relaciones laborales necesariamente están bajo una condición de estabilidad absoluta reforzada por el estado de emergencia. No es tanto por el tema de la relación de trabajo, sino, reitero, por la salud pública, por el interés general, porque la idea es que todos nos podamos salvar. Si no se toman esas medidas de manera coercitiva, esto se nos va de las manos. Esa es la invitación. Y finalmente tenemos que reflexionar algo. Ya para despedirnos, este espacio vamos a valorarlo para ver si lo continuamos periódicamente. Como les decía, todos los días salen cosas nuevas y inquietudes nuevas, decretos nuevos y muchos temas que hay que abordar. Pero la inquietud tiene que ver con que tenemos que valorar lo que la humanidad ha hecho en cada tema y específicamente en este tema. Yo personalmente llego a varias conclusiones. Primero, que la estructura de valores de la humanidad hay que revisarla completamente. Por encima de la economía debe estar el ser humano. Y hemos llegado a un punto en el cual la economía ha estado por encima del ser humano y nos muestra estas realidades enormes. Segundo, un país como Colombia, más del 50% de las personas están vinculadas de manera informal. Eso es muy doloroso. O sea, uno dirá, pero bueno, pero es un país relativamente pobre. Yo creo que no es tan pobre. Pero si lo comparamos con los países de la región, esta tasa de informalidad es muy alta. Eso lo que nos muestra es que hemos tenido unas políticas absolutamente equivocadas en materia de empleo. Lo otro es que hay una distribución injusta e inequitativa de la riqueza. Leyendo el decreto que habla de los recursos, cuando dices que el Estado tiene activos suficientes y empieza a decir que hay muchas entidades estatales que tienen excedentes y una liquidez bastante grande, a mí eso me impacta, porque estoy viendo mucha pobreza y cómo es posible que mantengamos tanta pobreza con toda capacidad financiera. Estoy hablando del sector público, sin contar el sector privado y sin contar específicamente en el sector privado el sector financiero, que es otro tema para revisar. Creo que de esto tendrá que salir algo bueno, y ese algo bueno implica que reflexionemos las múltiples relaciones que tiene la sociedad, en nuestro caso las relaciones laborales. Yo creo que se fortalecen los principios que protegen al ser humano trabajador. Pero quiero agradecerles a ustedes la participación, muy interesante las inquietudes. Creo que el tiempo es muy corto, pero estén atentos a la próxima invitación. Muchísimas gracias. Doctor, sí, exactamente. Respecto a las preguntas que no pudimos atender el día de hoy, no se preocupen, que seguramente la próxima semana tendremos otro encuentro y ahí podremos dar respuesta a estas inquietudes. Queremos también recordarles que en Ballesteros Abogados y Asociados estamos trabajando desde nuestras casas con teletrabajo. Los abogados están todo el tiempo a disposición de sus inquietudes, de los casos que presenten. Nos pueden contactar al número de celular 312-363-7208 o al teléfono fijo 381-9662. Tenemos oficinas en Bogotá y en Medellín, desde las cuales se atienden todos los casos a nivel nacional. Sí, efectivamente, la virtualidad nos está ubicando en todas partes. Hemos estado con trabajadores en Cartagena, en Palmira, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en muchas regiones. Y como decía Laura,
todo el equipo de trabajo está concentrado. Yo diría que si nos preguntan en qué nos ha afectado desde el punto de vista de la actividad esta situación, pues digamos que antes de nada ha multiplicado el trabajo. Obviamente no los ingresos, pero sí el trabajo. Y además hemos estado día a día reunidos con el equipo de trabajo, analizando, evaluando jurídicamente esta situación, calculando cómo va a ser el futuro. Entonces, invitados a que se comuniquen en la página también del Facebook válidamente, y reiteramos entonces que nos pueden llamar. Repitamos el teléfono, Laura, que es importante que los conozcan. Claro que sí. Lo estaremos también dejando en los comentarios de esta publicación para que lo tengan ahí pendiente. Es el celular 312-363-7208 y al teléfono fijo 381-9662. Bueno, muchísimas gracias, cuídense mucho. Muchas gracias. Y espero que nos volvamos a ver. Uh-huh.